Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Qué bueno poder saber que estamos aquí con el corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor, pero también para poder meditar en su palabra. No sé si ya le dio la bienvenida a las personas que tiene alrededor. ¿Qué tal si le saluda? Le dice buenos días, bienvenido, bienvenida. Y también saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Saludamos a nuestros hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, por la vida que nos regalas y nos concedes para abrir tu palabra y meditar en ella. Y para que a través de tu palabra nos enseñes, Señor, tu verdad, aquellas cosas que quieres que cambiemos en lo profundo de nuestro corazón. Queremos honrarte, Señor, y que tu Espíritu Santo hable, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, estimados hermanos, con nuestra segunda serie sobre el libro de Romanos. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema tan importante: evitar el juicio por prácticas religiosas es absurdo. El apóstol Pablo, desde que comienza este libro de Romanos, este tratado teológico, nos muestra el problema de la humanidad. Desde el inicio, Pablo nos enseña cuál es el problema de la humanidad. Y es que vivimos en una sociedad y con las personas que han tomado la decisión de rechazar a su Creador. La humanidad entera ha tomado la decisión de vivir de espaldas a Dios, lejos de Dios. Y como consecuencia de ello, obviamente el juicio de Dios será inevitable para todos aquellos que han tomado esta decisión, la decisión de vivir rechazando a Dios. Y la razón es porque si bien nuestro Dios es un Dios de amor, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de amor? Amén. Dios nos ama, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de justicia? Y abajo no, amén. ¿Cuántos creen que un Dios de amor? Amén, alegres todos. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de justicia? Amén, amén. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Verdad? Si bien Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de justicia, como Dios de justicia, Él debe hacer justicia y juzgar y condenar al pecado y al pecador. Es decir, Él debe condenar a la persona que decidió rechazar a Dios. Y esa condena es una eternidad en el infierno, lejos de Dios. Por eso el libro de Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Pastor, pero yo conozco un montón de personas que han pecado. Es más, yo mismo he pecado, pero aquí estoy vivito y coleando. ¿Acaso me he muerto? Y obviamente no habla de la muerte inmediata, ¿verdad? Que sí en algunos casos sucede. Sino habla de la muerte eterna o de la condenación eterna en el infierno o de estar por la eternidad separados de Dios. De eso está hablando. De allí que en Romanos, ¿verdad?, está el verso también, porque la paga del pecado es la muerte, separación eterna de Dios. Por eso es que la desobediencia, rechazar a Dios, vivir lejos de Dios, nos conduce inevitablemente al juicio delante de Dios. Y el juicio nos conduce a la muerte. Sin embargo, hay personas que creen, que piensan que de alguna u otra manera pueden escapar del juicio de Dios.
que haciendo determinadas cosas o acciones o prácticas pueden escapar del juicio de Dios. La semana pasada vimos a este grupo de personas, los religiosos. Estos religiosos judíos pretendían escapar del juicio de Dios y pensaban que eran salvos de ese juicio tan solo por el hecho de ser judío, o porque tenían conocimiento de la ley y de las escrituras dadas a los profetas en el Antiguo Testamento, o porque enseñaban esas escrituras en las sinagogas, y como las enseñaban, las conocían y eran de herencia de sangre judía, ellos decían: con nosotros no es el juicio de Dios ni la condenación. Nosotros somos su pueblo, por tanto somos salvos. Sin embargo, y no amén, hermano. Sin embargo, el apóstol Pablo nos mostró el problema que tenían estos religiosos. ¿Cuál era el problema? No viven lo que predican. Lamentablemente, los religiosos en ese tiempo y hoy en día no viven lo que predican, no evidencian lo que enseñan. Por eso es que el apóstol Pablo les va a decir en el verso 21 y 22, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es como si en este tiempo nos dijeran, tú que enseñas que debes amar a tu esposa. Se les traba la lengua. No la amas. Tú que enseñas que debes respetar a tu esposo, no lo respetas. Tú que enseñas que debes alentar el corazón de tus hijos, los desalientas, los exasperas. Tú que enseñas que debes obedecer a tus padres, jóvenes, desobedeces a tus padres. ¿Te das cuenta? El religioso puede enseñar mucho, tiene conocimiento, sabe las escrituras y piensa que por eso que conoce o sabe va a ser salvo de la condenación, pero tristemente no vive lo que enseña. Tristemente, una vida así solo trae deshonra a Dios y trae mal testimonio. Por eso es que hay mucha gente allá afuera en la sociedad que no quiere saber nada de Dios por el mal testimonio de muchos religiosos que, diciendo ser hijos de Dios, viven como incrédulos o peor. Y entonces no quieren saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de cantar, ni de orar por el mal testimonio. Pero hoy también el apóstol nos va a mostrar otro problema más que tenían los religiosos. Otro problema. Ellos querían evitar el juicio de Dios y por ende la condenación, pero esta vez usan de alguna manera como estrategia para evitar la condenación, usan las prácticas religiosas, los rituales. Las prácticas religiosas que en sí mismas no son malas, no eran malas para el pueblo de Dios, ni son malas para nosotros hoy, pues tienen un propósito, pero lamentablemente la utilizaban para decir que son salvos porque las practicaban. Y los judíos eran expertos en esto. Ellos transformaron una práctica dada por Dios como símbolo de su relación con ellos en un medio para librarse de la condenación eterna. ¿Cuál es la práctica de la cual estamos hablando? ¿Cuál es la práctica en los versículos que hemos leído? ¿De qué práctica estamos hablando? ¿De qué? De la circuncisión. Ellos van a decir entonces y van a usar la circuncisión, la señal que Dios dio, como medio para alcanzar la salvación.
Dios le dijo en el libro de Génesis 17:10, este es mi pacto, hablando, ¿verdad?, a Abraham y a la generación que había de venir. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión, estimados hermanos y amigos, era un símbolo externo, una señal visible que Dios estableció para que su pueblo recordara el pacto de pureza y amistad que Dios había hecho con ellos. ¿En qué consistía la circuncisión? Consistía en cortar el prepucio del pene de todo varón de 8 días de nacido, ¿verdad? Ese pellejito que sobra lo cortaban como muestra o señal de pureza, de limpieza. Hoy en día algunos doctores recomiendan ello para evitar infecciones en el órgano reproductor masculino. Y por eso recomiendan circuncidarse, cortar ese prepucio. Y entonces en ese tiempo Dios estableció esa señal para que el recién nacido con 8 días se le cortara. Y entonces a lo largo de su vida ese niño crece habiendo sido circuncidado, pero era una señal, era una muestra para que ellos recordaran que debían circuncidar su corazón, quitar lo sucio, quitar el pecado y agradar y obedecer a Dios. La señal externa tenía un propósito interno, es decir, honrar y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien salva y no un corte de prepucio o una circuncisión. Sin embargo, para que recordaran que Dios es quien salva y limpia de todo pecado, usó esa señal externa para mostrarle lo que Dios quería hacer internamente, lo que Dios quería hacer en sus corazones, a fin de que ellos se mantuvieran en relación y amistad con Dios. Amén. Nunca lo dio como medio de salvación. La circuncisión nunca fue un medio de salvación, no, sino como un medio de recordatorio, un símbolo para recordar que Dios es quien salva y Él es quien hace a cada persona parte de su pueblo, tanto física como espiritualmente. Es por eso que el apóstol Pablo va a poner las cosas en su debido lugar y por eso va a hablar en estos versículos acerca de la circuncisión y por ende toda práctica religiosa, colocando esas prácticas religiosas en su debido lugar y dándoles su debido valor. Algo que no va a servir, ¿verdad?, para salvación, sino como recordatorio. Y esas prácticas religiosas, quizás nosotros no la tenemos, pero tenemos otras prácticas religiosas que nosotros quizás estamos haciendo y pensamos que por esas prácticas que hacemos somos salvos, cuando no es así. ¿Por qué? Porque hoy muchos obran como los judíos, que han hecho de las prácticas religiosas legítimamente establecidas por Dios medios de salvación. Es por eso que, por ejemplo, hoy en día la gente piensa que es salva porque se ha bautizado. Pastor, yo soy salvo, soy cristiano, ¿por qué? Porque ya me bauticé. Y nadie es salvo porque se ha bautizado. El agua y la ceremonia es un símbolo, un recordatorio de aquello que Cristo hizo en tu corazón. Amén. Otros dicen, yo soy salvo, pastor, porque ya pasé al frente, me bauticé, llevo mis clases, vengo los domingos, levanto mis manos, traigo mi Biblia. Pero cuando pasa estas 4 paredes, cuando llega a casa, va al trabajo, va al estudio, va al colegio, va a la universidad, sus vidas no están en obediencia a Dios, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden haber muchas prácticas religiosas que podemos tener, pero ninguna de esas prácticas te salva de una condenación si primero no ha habido arrepentimiento y fe
y obediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí dentro de las cuatro paredes, como decía un amigo mío, pastor, esta es la cuadra de la santidad. Uno cruza aquí la vereda y todos son santos. Y cuando sale de la cuadra, ¿verdad?, todo se transforma. Parece que aquí adentro todo el mundo tiene dominio propio, pero sale de esta cuadra, tiene demonio propio. Es por eso que el apóstol Pablo quiere colocar las prácticas religiosas en su debido lugar. Así que nos va a enseñar tres cosas importantes acerca de las prácticas religiosas. Tres cosas importantes. Anótala. Número 1. Las prácticas religiosas sin obediencia no tienen valor. Las prácticas religiosas sin obediencia no tienen valor. Mira lo que dice el verso 25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Como hemos mencionado, la circuncisión fue instituida por Dios como una señal del pacto, de la relación que había entre Dios y su pueblo. John MacArthur, un pastor, escritor, él explica en su comentario el propósito de la circuncisión. Él va a decir, el acto de quitar el prepucio era un acto de limpieza que representaba lo que Dios quería hacer en la vida de los hombres. Limpiar del pecado que se transmite de generación en generación. Ese acto de limpieza externo, físico, era lo que Dios quería hacer en el corazón de cada hombre. Por eso le dejó esa señal, ese símbolo. Así como el órgano reproductor de los hombres necesita mantenerse limpio por medio de la remoción del prepucio, así los hombres, para ser limpiados de todo pecado e impureza, necesitaban que se haga una circuncisión de corazón. Y solo de esa manera, quitando lo malo, quitando el pecado del corazón, esa persona era salva de la condenación, del juicio y del infierno. Amén. Esa limpieza interna que todos necesitamos se graficó en una limpieza externa. Esa limpieza de corazón que toda persona necesitaba, Dios la dio como una señal al pueblo de Israel por medio de la circuncisión, por el corte del prepucio. Esa limpieza externa entonces se convirtió en un símbolo didáctico de enseñanza para que todo judío entienda de lo que debía pasar en su corazón. Ahora, por más importante que sea la circuncisión para un judío, esa práctica religiosa externa no tenía poder espiritual para alcanzar salvación, ni para librar a nadie del juicio de Dios. No, pero el judío se sentía orgulloso. Yo soy circuncidado al 8º día. Pablo lo decía antes, ¿verdad? Él pensaba que porque era circuncidado ya Dios no lo va a juzgar, no lo va a condenar, porque ya estaba circuncidado. El pueblo de Israel, la nación judía, tergiversaron la palabra de Dios y decían que bastaba solo con circuncidarse para ser libre de todo juicio. Incluso las tradiciones judías que ellos escribían en ese tiempo decían lo siguiente, y ahí lo tienes. Ellos decían, Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. Mira a la conclusión que llegaba. Entonces, obviamente, ¿qué hacía un papá, una mamá judía apenas nacía un niño? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Lo circuncidaba. ¿Para qué? ¿Para qué? No para que recuerde un día limpiar sus pecados, sino por miedo, por temor, porque querían que ese niño
sea salvo por esa práctica física. Y entonces ellos en su mente pensaban que esa práctica de la circuncisión realmente salvaba a la familia. Realmente traía perdón y liberación de toda condenación. Lamentablemente, esa circuncisión solo era un símbolo. Pero si el judío, aún teniendo esa circuncisión, pero no obedecía la palabra de Dios, su corazón estaba lejos de Dios y vivía en pecado, ¿qué dice la Biblia? Su circuncisión viene a ser ¿qué cosa? Incircuncisión. ¿Qué significa eso? Que así te hayas circuncidado, pero no estás obedeciendo a Dios, tú vienes a ser como cualquier pagano, como cualquier gentil, y estás de igual manera condenado al infierno. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ahora, pastor, ¿cómo eso yo lo aplico a estos tiempos, a nuestra vida diaria? ¿Cómo lo aplico yo al entorno donde vivo? En primer lugar, recordando lo que nosotros pensábamos cuando participábamos de la iglesia tradicional. ¿Qué nos decían? Inmediatamente nacía un niño, un hijo. ¿Qué teníamos que hacer? Bautiza al bebé. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Para qué? Y había muchas razones. La principal, para que vaya al cielo si muere, ¿sí o no? Para que no le jalen los duendes, ¿sí o no? Y un montón de tradiciones. Y entonces uno hacía esa práctica un medio para salvación. Pero te pregunto, ¿esa práctica trae salvación? ¿Trae salvación? No. El bautismo de niños no es algo que está en la Biblia. Busca toda la Biblia y no vas a encontrar ni un bautismo de niño. Porque para que haya bautismo tiene que haber arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense. Y un bebé de una semana, un mes, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué? No tiene todavía conciencia, razón, juicio. Por tanto, ¿verdad? A los niños sí los dedicamos a Dios. Oramos por ellos. Jesús lo hizo, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. De ellos ya es el reino de los cielos. Pero no bautizamos. Pero la iglesia tradicional nos enseñó así. Y nosotros crecimos con ciertas prácticas religiosas, de ir los domingos a misa para ser salvo, ¿verdad? Pero hay otras religiones que enseñan otras prácticas religiosas. Tienes que cumplir tus horas de predicación cada semana. Así que tienes que salir cada semana en grupo a tocar las puertas de donde vives. ¿Sí o no? Y entonces van allí y regalan sus libros y te tocan una vez y otra vez. Y uno de afuera puede decir, ¿cómo evangelizan? Pero ¿cuál es la motivación verdadera? Quieren ser salvos por esa práctica religiosa que hacen. Amén. Aún en la iglesia del Señor, aún aquí en nuestra iglesia, quizás muchas personas pueden llegar a decir, pastor, yo me bauticé, yo voy a ir al cielo. Pero cuando le pregunto a la esposa, a los padres o a los hijos, ¿hay cambio de vida en esta persona que me dice esto? Y la respuesta es negativa. Sigue ofendiendo a su esposa, le falta el respeto, la insulta, la maltrata. O cuando es mujer, falta respeto al esposo, maltrata a los hijos. Es decir, vive sin obedecer la palabra de Dios, que dice, ama a tu esposa, que dice, respeta a tu marido, que dice, no desalientes a tus hijos, que dice, obedece a tus padres. Otras personas levantan las manos para cantar y es una práctica religiosa buena, pero lo triste es que con esas mismas manos toman cosas que no son suyas o maltratan y atacan
a personas indefensas. O se aprovechan y abusan de otros. Otros llevan su Biblia bajo el brazo, dan sus diezmos y sus ofrendas, pero donde estudian o trabajan, tienen vidas peores que la de un incrédulo. Peor que un inconverso, que un mundano. Otros solamente vienen a la iglesia cuando hay Santa Cena. Y es cierto, estadísticamente nosotros cada vez que hay Santa Cena hay más asistencia. Vienen, toman su Santa Cena y dicen, ahora sí, todo el mes me va a ir bien. Práctica religiosa. Piensan que por eso van a ser salvos. Porque levantan la mano, porque traen Biblia. Todo eso es válido, todo eso es bueno. Dios quiere que lo hagamos, pero jamás será un medio para alcanzar salvación y evitar el juicio de Dios. Amén. Simplemente son vidas que no evidencian que hay salvación. Las prácticas religiosas quedan nulas. No sirven para nada si no hay obediencia a Dios. Es por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 22 y 23, dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre yo tocaba el instrumento. Y en tu nombre yo dirigía un grupo. Y en tu nombre yo compraba tarjeta de mixtura. Y en tu nombre ofrendaba. Y en tu nombre servía de ujero, de centinela. Y en tu nombre, prácticas religiosas. Muchas. Pero ¿qué dirá el Señor Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que las prácticas religiosas no te llevan a una comunión con Dios. Es el arrepentimiento y la fe puesta en Cristo y que se evidencia en una obediencia a Dios, las que te dan salvación y así de esa manera ser un verdadero hijo de Dios. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. En segundo lugar, las prácticas religiosas, aunque no se tengan, pero se obedece, agrada a Dios. Las prácticas religiosas, aunque no se tengan, pero se obedece, agrada a Dios. Versos 26 y 27 dice, si pues el incircunciso guardare, obedeciere las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley o la obedece, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente. En primer lugar menciona al gentil, el incircunciso, el no judío. Un gentil era una persona no judía, no se habría practicado la circuncisión física, pero de repente físicamente no es circuncidado. No ha sido parte de ese ritual, de esa práctica del pueblo judío, pero, sí ha circuncidado su corazón. Es decir, ha decidido quitar el pecado de su corazón, ha decidido reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios. Ha quitado lo malo de su ser y entonces obedece a Dios y busca agradarle a Él. Esa persona es salva. Dios la ve como si viera un judío circuncidado, pero que a la vez obedece la ley de Dios. Y entonces es salvo. Ahora Dios, ¿verdad?, les va a mostrar algo más a su pueblo, al pueblo judío. Porque el pueblo judío
creía en ese tiempo y se sentía con toda la autoridad de juzgar a los demás pueblos. En ese tiempo se pensaba, ¿verdad?, que esta persona, que los justos juzgarían a los injustos. Y para ellos, ¿quiénes eran los justos? Los judíos, ¿sí o no? Ellos decían, yo soy circuncidado al 8º día, por tanto, yo soy un hombre justo, libre de toda condenación, soy salvo y voy a juzgar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los incircuncisos, los injustos. Ellos van a estar condenados, decía el judío. Pero Pablo les invierte el orden y les dice, la persona que es físicamente incircuncisa. ¿Quién era físicamente incircuncisa? El gentil, el pagano, pero que sí había circuncidado su corazón, había pedido perdón a Dios, se había reconciliado con Él, obedecía a Dios. Pablo le está diciendo, esa persona te juzgará o juzgará al judío. Obviamente para el judío ese era romperle todo un esquema. ¿Cómo me va a juzgar un gentil?, diría el judío. ¿Por qué? Porque el judío se amparaba en sus prácticas religiosas, pensaba que era salvo por lo que cumplía, por lo que hacía. Ahora, ¿cómo era ese juicio que emitía el gentil sobre el judío? Era a través del testimonio. Porque si el gentil, no teniendo la ley, no conociendo la ley, no habiéndose circuncidado, pero aún en ello reconociendo a Dios como su Señor, pidiendo perdón y quitando el pecado de su corazón y obedeciendo a Dios, le decía claramente por esa evidencia al judío que tú tienes mayor culpa porque tienes más conocimiento, más tradiciones, más recordatorios, por tanto la condena es mayor para ti. ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Amén. Amén. Pastor, deme un ejemplo de ello. Por ejemplo, Cornelio, un centurión en el libro de Hechos, que dice la palabra acerca de este hombre, dice en Hechos 10, 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, era un jefe de cientos de soldados. Este hombre era, ¿qué cosa? Piadoso, dice la palabra. ¿Y qué más era? Temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Y cómo lo evidenciaba? ¿Qué hacía? Dice el texto, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? ¿Qué práctica tenía? Oraba. Mira ese hombre, soldado romano, gentil por completo, de hecho que no estaba circuncidado, pero tenía temor de Dios en su corazón. Había una circuncisión de su corazón. Se había arrepentido, había decidido obedecer a Dios. Y entonces Dios salva a este hombre, no por las prácticas religiosas, sino porque su corazón estaba unido a Él. Amén. De igual manera, estimados hermanos, hoy en día, quizás hay muchas personas que se han arrepentido de sus pecados, que han pedido perdón a Dios y que lo evidencian en su obediencia a Dios, que buscan ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, que buscan hacer su voluntad, pero por diversas razones quizás no tienen muchas prácticas religiosas. De repente son tímidos al cantar o al alabar. De repente no saben leer, no aprendieron a leer y les cuesta estudiar la palabra de Dios más y más. Pero Cristo ha cambiado sus vidas. Se han bautizado y avanzan en el conocimiento poco a poco. De repente trabajan en horarios distintos y no tienen tiempo para servir,
pero en lo poco que aprenden, lo aplican, lo viven en su familia, donde estudian, donde trabajan, son un ejemplo, viven lo que predican, muestran amor, generosidad, paciencia y los otros frutos del Espíritu. Esas personas, aunque no tienen muchas prácticas religiosas, son salvas y dan honra a Dios. Amén. ¿Sabes cómo te das cuenta que hay personas así, que hay creyentes así? Cuando los demás hablan de él o de ella. Cuando los demás dicen, ¿cómo quisiera ser como él o como ella? Cuando otros dicen, realmente veo que eres un auténtico cristiano. Realmente veo que amas a Dios. Cuando son honestos y las personas dicen, gracias por ser honesto, gracias por decir la verdad. Cuando dan el vuelto o devuelven, cuando el vendedor le dio de más. Porque ¿qué hace un creyente cuando le da un vuelto de más? Señor, bendición. No, ¿sí o no? ¿Qué hace un creyente? Devuelve. Cuando no se mezcla con los chistes de doble sentido y guarda su distancia en ciertos tipos de conversación. Cuando la gente dice que eres un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Cuando das testimonio de que eres un buen estudiante, joven, de que eres responsable, de que tus notas reflejan tu esfuerzo y dedicación, en primer lugar para honrar a Dios y después para honrar a tus padres y su sacrificio. Vidas así muestran que sí es posible para Dios, vivir para Dios, y es posible obedecer a Dios en todo. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa de decir, no, es difícil ser honesto en este mundo. ¿Sabes? Cuando una persona ha experimentado esa circuncisión en el corazón, esa conversión, ¿sabes? Darás testimonio de ese Dios que vive en tu corazón. Yo conocí al Señor cuando tenía 14 años y algunos meses. Y hasta antes de eso era un adolescente y joven como cualquiera de un barrio, ¿verdad? Con malas palabras a cada rato, con desobediencia, con resentimientos. Claro, guapo y simpático siempre. ¿Por qué se ríen? Pero era como todo joven, pecador y condenado. Pero recuerdo en ese campamento que fui, después que el pastor predicó y nos dijo, ahora vayan ustedes y tengan un tiempo a solas con Dios. Yo recuerdo ahí sentado en una piedra, en este lugar, en el Camen, orando al Señor, derramando lágrimas y trayendo a mi memoria todos mis pecados. Y diciéndole, Dios, cámbiame. Haz de mí una nueva persona. Y a partir de allí, Dios cambió mi vida. Mis amigos me decían en mi barrio, uy, ya no hablas malas palabras. Cuando regresé al colegio me decían, hay algo distinto en ti, Aldana. ¿Qué pasa contigo? Muchos se burlaban. Pero después de un tiempo, cuando ellos pasaban problemas, me decían, oye, Aldana, tú que estás más cerca de Dios, dame un consejo. Porque aquella persona que se ha arrepentido y entrega su vida a Jesús, aquella persona que ha puesto su mirada en Dios y ha habido una circuncisión espiritual quitando lo malo de su corazón, vive para obedecer, amar y honrar a Dios. Amén. Eso es lo que debemos hacer siempre, todos los días. Amén. Tercero y último, las prácticas religiosas no son la marca del genuino creyente, sino la obediencia.
Las prácticas religiosas no son la marca del genuino creyente, sino la obediencia. Versos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, ¿cuál es la circuncisión que Dios espera? Es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo concluye estos versículos mostrando los dos tipos de judíos: el judío religioso y el judío creyente. El judío religioso se preocupaba solamente en lo externo, en sus prácticas religiosas, ¿verdad? El judío, en razón de su herencia y de sus prácticas religiosas, pensaba que eso le traía salvación. Es más, esperaba que lo alaben. Ayunaba en la esquina, ayunaba y oraba, se paraba en las esquinas, no se lavaba el rostro. ¿Para qué? Para que los demás le digan, wow, qué espiritual, tú eres lo máximo, cómo me gustaría imitarte. Pero por dentro estaban lejos de Dios. Tal es así que Jesús dijo de ellos, este pueblo de labios me honra, ¿más qué? ¿Más qué? Mas su corazón está lejos de mí. El judío creyente, en cambio, era la persona que había sido circuncidada, pero también que había sido circuncidada de corazón, que se había arrepentido, que había vuelto a Dios y que si bien practicaba todas las ceremonias religiosas, ya no lo hacía para ser salvo, sino por obediencia y amor a Dios. Si tú te bautizas, estudias la academia, participas de una célula, sirves como anfitrión, tocas un instrumento, cantas, diriges un grupo, ¿verdad? Estás como centinela, etcétera, etcétera. No lo haces para ser salvo. Lo haces por obediencia a Dios y por amor a Él. ¿Amén? ¿Amén? Lo hacemos por ello, porque amamos a Dios. Aleluya. Esto quiere decir que la marca del genuino creyente no es el símbolo externo de la circuncisión, sino la circuncisión del corazón. Y esto equivale a una verdadera conversión, a una regeneración espiritual, a que Dios pueda transformar tu corazón. Y esto Dios lo tenía claro y se lo dijo al pueblo aún desde el tiempo de Moisés. Cuando estableció la circuncisión, mira lo que dice Deuteronomio 36. Él va a decir, y circuncidará Jehová. ¿Qué cosa circuncidará Jehová tu Dios? ¿Qué cosa? Tu corazón, para quitar lo malo, lo sucio, el pecado. Y el corazón de tu descendencia y de tus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué lo circuncidará? ¿Para qué quitar lo malo? Dice el verso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y para qué? A fin de que vivas, de que tengas vida nueva, de que tengas vida abundante y de que tengas vida eterna en Jesucristo. Pastor, ¿por qué Dios quiere transformar el corazón? ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien conoce perfectamente tu corazón. Él conoce los pecados más ocultos, lo que no le has contado a nadie, joven, señorita, caballero, papá, mamá. Él conoce perfectamente tu corazón. A Él no le puedes ocultar nada, nada, nada. Por eso dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué más es el corazón? Dice, perverso. Por eso vemos todo lo malo que se hace en la sociedad, porque el corazón es perverso. Y entonces Dios mismo hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y Él mismo responde, yo Jehová, que escudriño la mente,
que examino la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Él conoce tu corazón. Él conoce tus pecados. Él sabe con qué motivación haces prácticas religiosas. Él lo sabe. A Él no le podemos ocultar nada. Es por eso que si Él sabe que tu motivación y tu corazón está lejos de Él, todavía está en pecado, Él quiere transformar tu corazón. Él quiere cambiar tu vida y poner su espíritu en tu corazón para que empieces a obedecerle a Él. Por eso dice el profeta Ezequiel 36, 26 y 27, dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo Dios puede transformar tu corazón. No la psicología, no la medicina, no el psiquiatra, no la educación. El único que puede transformar tu corazón es ese Dios maravilloso por medio de su Espíritu Santo que hará de ti una nueva persona. Pero para eso tienes que arrepentirte, tienes que pedírselo a Él. Y tienes que decirle como decía el rey David en el Salmo 51:10 después de haber pecado. Él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser nuestro clamor. Dios, dame un nuevo corazón. Limpia mi corazón, transforma mi corazón. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y le pedimos a Dios un nuevo corazón, un corazón limpio, entonces allí ocurre una circuncisión de corazón, porque quitamos lo malo al arrepentirnos y entonces somos salvos de toda condenación, de todo juicio, y a partir de allí empezamos a obedecer, a amar y a agradar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Eso se llama ser una nueva persona, ¿ven? Ser una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Nueva criatura, nueva persona, con un nuevo corazón, dispuesto a honrarle y amarle. Esa persona convertida a Dios, renacida por el poder del Espíritu Santo y como un nuevo corazón, experimenta el perdón, la paz y el gozo de ser un hijo de Dios. Pero además recibe el conocimiento de Dios porque ha decidido obedecerle y hacer su voluntad. Amén. Hoy en día, hermanos, mucha gente tiene diversas prácticas religiosas. En nuestra sociedad, cuando llega Semana Santa, ¿cómo hacen tantas prácticas? Visitar las iglesias. O cuando se acerca agosto, ¿verdad? La Santa Rosita, ¿qué se hace? Recorrido a la iglesia, tu papelito y tu pozo a los deseos. O ahora que viene octubre, el mes morado. ¿Cuánta gente tiene la práctica de ir a la procesión? Descalzo, sin descalzo, solo, con la familia. Supuestamente para arrepentirse, para pedir perdón a Dios o para pedir un milagro. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Después que pasa el mes, después que pasa la Semana Santa. ¿Qué sucede? ¿Hay obediencia a Dios? No. ¿Sirvió de algo esa práctica religiosa? No. No sirvió de nada, porque no hay evidencia de obediencia y de amor a Dios. Por tanto, esa persona sigue condenada, está bajo juicio e irá al infierno. Pero también en nuestra iglesia hay muchas personas que vienen domingo a domingo y se sientan allí tranquilos,
sin molestar a nadie y escuchan cada mensaje y están atentos, cantan, llevan un curso, quizás se bautizan o de repente están sirviendo en algún área, en algún ministerio. Quizás hasta ya son líderes, participan de la Santa Cena, diezman, ofrendan. Pero ¿sabes? Cuando pasan estas paredes, en la casa siguen siendo los mismos pecadores. Hablan malas palabras, hay soberbia en su corazón, no se reconcilian con la esposa, con el esposo, con los padres. Hay resentimiento y amargura con los hijos. Siguen mintiendo, pagan sobornos, desobedecen a toda autoridad, cumplen sí con toda práctica religiosa, pero nunca se convirtieron porque no hay evidencia de esa conversión, porque la evidencia de ese cambio es la obediencia a Dios, es el agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el fin de estas personas? El mismo que el del pagano. Están bajo juicio y condenación en el infierno. ¿Por qué? Porque las prácticas religiosas no salvan a nadie. Solamente la persona arrepentida, que pone su fe y su mirada en Jesús, que reconoce sus pecados y le pide perdón y un nuevo corazón, y a partir de allí empieza a obedecer a Dios como evidencia de esa decisión, esa persona es salva y libre de toda condenación. Amén. Amigo, amiga que nos visitas, yo no sé si tú tienes prácticas religiosas o no. Si de repente tú has dicho más de una vez, yo tengo mi religión y nadie me mueve de allí. Pues déjame decirte que la religión ni las prácticas salvan a nadie. A un amigo, amiga, que ya vienes tiempo aquí y escuchas domingo a domingo mensajes como estos. No pienses que por estar aquí o cantar ya eres salvo. Tiene que haber una circuncisión en tu corazón. Tienes que quitar el pecado de tu corazón. Pastor, ¿y cómo lo hago? Arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Confiesa tus faltas y dile a Dios que cambie tu corazón, que haga de ti una nueva persona. Si quieres hacerlo en esta tarde ya, allí donde estás, repite esta oración conmigo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si quieres en esta tarde arrepentirte de tus pecados, repite estas palabras. Dile, Señor Jesús. Dile así, Señor Jesús. No se muevan de sus sitios. Dile, Señor Jesús, tú conoces mi corazón y mis pecados. Yo te los confieso, Dios. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, por cómo he vivido. Dame un nuevo corazón, Dios. Transforma mi vida. Haz de mí una nueva persona. Gracias, Dios. Mientras todos seguimos orando, si tú hiciste esta oración junto conmigo, allí donde estás, levanta tu mano para orar por tu vida. Bien en alto. ¿Alguien hizo esta oración junto conmigo? Bien en alto. Dios le bendiga, caballero.